quería leer un material que me suministró muy amablemente Tiziana, quien se dedicó de manera bien seria a hacer la línea de tiempo y me facilitó unas conclusiones que estaban escritas en el acta de esa primera asamblea de Consecomercio, y me pareció importante rescatarlo aquí el día de hoy, ¿no? Entonces les comento lo siguiente. Año 1970, frente a injustificados prejuicios contra la actividad comercial, se hizo énfasis en la necesidad de reconocimiento de su positiva función. La política nacional debe ser estímulo y promoción de su crecimiento de acuerdo a los requerimientos de la economía del país. Se conceptúa como máxima urgencia la actualización de la legislación mercantil mediante la unificación de normas dispersas en múltiples textos legales. Se hacen importantes observaciones al presupuesto nacional, señalando como hecho negativo que los ingresos presupuestarios continúen dependiendo mayoritariamente del petróleo. La preocupación por el constante aumento de los impuestos nacionales y municipales y que la distribución continua siga siendo centralizada. Se hace un llamado a definir la autonomía municipal. La Asamblea expresa su preocupación por los problemas sociales que confronta el país, particularmente en materia de educación, y considera necesaria la adopción de medidas para resolver de manera definitiva el grave problema social y económico, así como el creciente contrabando. Se impone para el normal desarrollo de las actividades comerciales el término de la suspensión de la garantía constitucional de libertad económica. Los sistemas de licencia de importación constituyen uno de los factores negativos para el desarrollo de las actividades comerciales. Se solicita que se ponga término a los sistemas de regulación de precios vigentes, sustituyéndolos por estímulo a la producción. Este fue el espíritu en que se fueron generando conclusiones en esos primeros encuentros, en esas primeras asambleas del año 1970, cuando se fundó nuestra querida institución Consecomercio. Tenemos aquí la oportunidad hoy de encontrarnos en esta década que recién comienza, y debemos admitir que es una década que comienza con mucha preocupación, con retos fundamentales, pero también con oportunidades que deben comprometernos a buscar un futuro mejor. Resumir los últimos 50 años, es tarea difícil. Ya lo vimos hace rato por el magnífico trabajo que hizo nuestra primera vicepresidenta. Pero yo quisiera llamar la atención a algunos ejemplos de lo que ocurría hace 50 años y cómo han cambiado las cosas al día de hoy. Hace 50 años, en el año 1970, estábamos en pleno apogeo de la carrera espacial. El hombre ya había llegado a la Luna y seguíamos en esa carrera gracias a los ingentes recursos erogados por varios países, 2 países, Estados Unidos y la Unión Soviética, y eran básicamente sus estados, con el financiamiento público que habían logrado ese desarrollo. 50 años después, estamos en las puertas de la masificación de la carrera espacial. Tal vez en unos años, y sobre todo a la velocidad que están ocurriendo las cosas hoy, no sea descabellado decir voy a dar una vuelta en el espacio. Pero eso 50 años después está ocurriendo gracias a la iniciativa de la empresa privada. Luego de la pandemia, en el año 1918, tuvieron que pasar 40 años para desarrollar la vacuna para la influenza. Hoy en día, frente a la COVID-19, se está hablando de que el desarrollo de la vacuna va a ocurrir entre 12 y 24 meses. Es probable que los primeros meses del año que viene ya se esté hablando de que tenemos la vacuna disponible, faltaría solamente su implementación. Y bueno, haciendo un ejercicio de rebobinar un poco la historia, las cosas ahora en este momento del mundo y de nuestra historia van tan rápido que si nosotros pudiéramos rebobinar la historia y volver a reproducirla con la velocidad de hoy en día, estaríamos hablando que Consecomercio se fundó ese año 70. Consecomercio, ese año se separaron los Beatles, ese año Brasil ganó el Mundial. Bueno, eso ocurriría hace 2 años y medio.
aproximadamente. Estaríamos hablando que eso podría haber ocurrido en el año 2018 si la velocidad de estos acontecimientos hubiese ocurrido con la velocidad de lo que ocurren los acontecimientos el día de hoy. Pero bueno, ahí está la historia. Y esta cápsula de historia tiene que servirnos para entender que cuando el hombre va en búsqueda del conocimiento y del progreso y de la libertad, y normalmente está determinado para lograrlo, es indetenible. Y cada vez va más rápido. Y tenemos que entender que los cambios cada vez van a ser más rápidos, y si nosotros no entendemos la dinámica de los cambios, nos vamos a quedar atrás. Ya llegando un poco más hacia lo que es Latinoamérica, Latinoamérica siempre ha sido esa zona común, ese gran mercado común nunca creado, nunca concretado y siempre soñado por muchos líderes en nuestra región. Pero vemos cómo eso no ha sido posible, principalmente porque no ha podido darse un vínculo directo entre democracia y prosperidad, democracia y desarrollo, principalmente influenciado porque nuestra región, nuestros países, siempre han tenido debilidad institucional importante que ha obstaculizado y no ha favorecido el desarrollo, principalmente el privado y de las empresas, que es el que al final fortalece el tejido económico de un país. Son tiempos retadores, pasarán a la historia como los tiempos más duros que hemos vivido. Ya veníamos con muchos años de recesión, mucho tiempo de hiperinflación, y de repente irrumpe una pandemia que ha venido a empeorarlo todo, ha venido a sacar una radiografía de duras realidades que estaban allí, a lo mejor no las queríamos ver o no las podíamos ver, de las diferencias, de las brechas que hay en nuestra sociedad, y sobre todo nos ha enfrentado a un terrible dilema. El dilema de tener que escoger entre la vida y los medios de vida. Y bueno, estamos transitando todavía esa grave incertidumbre, todavía estamos sufriendo los embates de lo que nos ha dejado la pandemia y todavía tratando de entender qué se queda y qué se va de este periodo tan complicado que hemos vivido. No hay discrepancias, es importante que esto se diga. Cuando te pones a ver los intereses de los países, los intereses de los sectores, por lo general no hay discrepancias en que todos sueñan con ver a un país próspero, ver a su país próspero. No hay discrepancias entre sectores, inclusive en nuestro país, de que todos queremos que las cosas estén mejores, que todos queremos que el país vaya bien. Las grandes diferencias es en cómo se construye ese futuro y en la visión de cómo construimos el camino para lograr ese bienestar que todos estamos buscando. Y precisamente las oportunidades para cooperar de manera pacífica, como deben ocurrir los cambios y como deben ocurrir esas transformaciones hacia el bienestar y hacia el progreso de manera pacífica, no son gratuitas. No caen del cielo. Hay que construirlas. Hay que construirlas. Y tienen un costo. Y tienen riesgos. Y entonces la gente dice, bueno, esa prosperidad, construir espacios, dialogar, eso a veces suena muy romántico, eso a veces suena son como sueños. Bueno, los sueños cuando amanece, si usted sigue hablando de los sueños y sigue pensando en ellos y sigue buscando la vía para desarrollarlos, comienzan en algún momento a convertirse en realidad. Eso suena como me lo dijeron ayer, suena como a la lista del niño Jesús, de la lista del niño Dios para diciembre. Bueno, pero es que precisamente las ideas, cuando empiezas a estructurarlas, cuando empiezas a ponerle límites temporales y cuando empiezas a entender lo que va a costar implementarlas, dejan de ser ideas y se empiezan a convertir en proyectos de trascendencia personal, o bien sea también proyectos de trascendencia nacional, proyectos de trascendencia histórica. Y la gente se extraña, bueno, pero ¿y por qué tenemos que construir una marca de país inclusiva? ¿Por qué tenemos que construir espacios de incorporación? ¿Por qué tenemos que
incorporarnos todos, integrarnos? ¿Por qué hay que construir una gran marca de país que nos albergue a todos juntos, unidos a pesar de nuestras diferencias? Bueno, yo también podría preguntar, ¿por qué en algún momento enviamos a nuestros hijos venezolanos más allá de la frontera a luchar por la libertad de otros países, si no tenían nada que ver con nosotros? ¿Por qué nosotros abrimos nuestras fronteras para que tanta gente de otros países viniera a hacer sus vidas y viniera a determinar su futuro y su destino aquí en nuestro país? Pudiera preguntar también por qué fundamos una república. ¿Por qué luchamos por un Estado democrático? ¿Por qué en algún momento construimos el país más moderno de Latinoamérica? ¿Por qué nos unimos todos cuando juega la Vinotinto? Nosotros elegimos construir una marca de país. Nosotros elegimos ser la marca de nuestro propio país. Nosotros elegimos ser Venezuela, toda unida, toda junta, con nuestras diferencias, con nuestros problemas que tenemos que resolver. Y no lo elegimos precisamente porque sea fácil, porque no lo es. Lo elegimos precisamente porque es difícil. Y porque es la gran meta que tenemos que construir y que tenemos que abocarnos a desarrollar en la próxima década que recién comienza. Nosotros elegimos vivir, progresar y construir un país libre. Y asumir el compromiso de estas grandes empresas es tremendamente importante, sobre todo ahora que el mundo está cambiando y que ya no solamente tenemos presente la idea de querer producir, de querer avanzar. Ahora tenemos que hacerlo con nuevas condiciones. Ahora tenemos una pandemia que condiciona nuestras vidas y ya no podremos nunca más volver a hablar de producción si no se habla también de prevención sanitaria, si no se habla también de bioseguridad y si no se habla también del despertar de la conciencia ciudadana tan importante y tan determinante y donde todos los sectores del país, públicos y privados, juegan un rol fundamental. Asumir el compromiso de esas grandes empresas pasa por construir un nuevo mensaje, hablarle a la gente y hacerle sentir que la gente es el centro, que la gente importa, que realmente a nosotros los empresarios nos importa que la gente pueda comer, pueda tener un salario digno, pueda resolver sus problemas, que realmente estamos preocupados por eso. Disminuir la polarización. Por supuesto que hay polos y por supuesto que hay diferencias. Eso no es motivo, no es motivo para echar al traste el desarrollo de nuestro país, la recuperación de nuestro país. Tenemos que trabajar juntos en una nueva matriz de generación y distribución de servicios, de generación y distribución de nuestra energía, donde el rol de la empresa privada sea preponderante y tengamos responsabilidades importantes, porque si no, de otra forma no lo vamos a poder resolver. Nadie solo puede resolver ese grave problema. Ha llegado el momento, señores, de que converjan lo público y lo privado en escenarios de discusión, en escenarios de debate, en escenarios de diferencias que convergen para buscar soluciones de interés nacional, soluciones para la gente. Y si no entramos en un foro con nuestras diferencias y escuchamos a los demás y debatimos y recuperamos esa capacidad y esa condición de debatir, escuchar y debatir y argumentar, no vamos a poder resolver nuestros problemas, no vamos a poder sacar el país adelante. Ha llegado entonces el momento de que esos foros se abran y más que a nuestras propias ideas tenemos que cuidar esos espacios de discusión porque son a la postre las grandes herramientas que vamos a tener y con las que vamos a contar. Y grandes conclusiones de esos foros de discusión tienen que ser precisamente cuál y de qué característica va a ser el apoyo a la empresa privada, al producto hecho por manos venezolanas, al producto que va a ir a parar a los anaqueles para los venezolanos y sobre todo el producto que va a trascender las fronteras para ir a buscar mercados internacionales
y generar gran parte de las soluciones que necesitamos generar. De esas discusiones tiene que salir cómo va a ser nuestro modelo educativo y cómo vamos a hacer para que los estudiantes y los jóvenes vuelvan a las aulas y vuelvan a las casas de estudio tan importantes para desarrollar el país, porque tenemos tamaña tarea. Nos toca desarrollar pensum, nos toca desarrollar carreras, nos toca desarrollar empresas que aún no han sido creadas para venezolanos que aún no han nacido. Y eso tampoco es tarea fácil. Y lo asumimos precisamente porque no es fácil. Necesitamos un país seguro. No solamente lo que siempre decimos, la seguridad jurídica para invertir. Necesitamos seguridad personal. Necesitamos un país libre de extorsión para nuestros productores venezolanos, para que lo que sale del interior del país llegue completo a Caracas. Necesitamos que en nuestro país los niños vuelvan a consumir proteínas, vuelvan a nutrirse, porque en este momento no lo están haciendo y ese puede ser un gran producto de la discusión y del debate en pro de la gente. Necesitamos volver a aprender a escuchar. Tenemos que escucharnos. Tenemos que permitir que el que no piensa como nosotros pueda hablar, así no estemos de acuerdo. Y así nosotros también tenemos que exigir que nos escuchen y que nos permitan hablar, así los demás no estén de acuerdo. Tenemos la gran tarea de recuperar los empleos, con un problema tremendamente importante. Hay empleos que ya no existen, no porque nadie nos los haya robado, sino porque sencillamente ya no son necesarios, porque ya no hay mercados para esos empleos. Hay industrias que ya no existen porque sencillamente no es requerido y no existe la necesidad del producto que se hacía antes. Entonces nos va a tocar la trascendental tarea de crear empleos que aún no han sido inventados y profesiones, como lo dije ahora, que no han sido creadas todavía. Y tendremos que hacer en Venezuela, particularmente en Venezuela, si queremos ser competitivos, hacer del servicio nuestra nueva gran industria nacional exportable. Lo coyuntural, lo momentáneo, lo pequeño, el pequeño tropiezo del momento, por más fundamental, importante que creamos que sea, no debe de ninguna manera hacernos perder de vista lo que hay en las corrientes de fondo. Aquí el problema central es cómo nos ponemos todos de acuerdo como país, como nación, a estructurar el orden y el sistema político que permita la coexistencia pacífica de todos, absolutamente todos los pobladores de este gran país, indistintamente de la forma que tengan de pensar. El pueblo venezolano no está solo. A lo largo de la pandemia hemos demostrado, productores del campo, industriales, comerciantes, que somos capaces de hacer el mejor esfuerzo en el momento más difícil para que el producto esté allí, disponible, a la mano del consumidor. El pueblo venezolano no está solo. Cuenta con sus comerciantes y prestadores de servicio. Son el corazón del movimiento empresarial venezolano. Nuestra nación es grande por sus ideales y también es grande porque las generaciones que han venido desde la fundación de Consecomercio han tenido siempre presente su compromiso con la democracia. Esta generación tiene un compromiso inquebrantable con la democracia al cual no pretendemos renunciar de ninguna manera. Esta tierra llana, de horizontes abiertos, donde la gente ama, sufre y espera, cuenta con nosotros en este momento crucial de la historia. Queridos hermanos, porque todos somos hermanos, todos los venezolanos somos hermanos. Los invito a que avancemos, a que transitemos la incertidumbre, avancemos y construyamos juntos un nuevo orden, basado en el más profundo respeto por los ideales, la libertad, la soberanía
y la fe de cada venezolano. Solidaridad, unión y esperanza serán las fortalezas que nos van a llevar a cumplir la meta, de construir y ser esa gran marca de país llamado Venezuela. Muchísimas gracias.